Buenísimas, recontra buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Hoy hay un sol espléndido. Mi Cristo interior sale bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, más tarde, mañana. También el de aquellos que queriendo conectarse. No pueden. Hoy es miércoles 9 de julio de 2014, programa número 792. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para concluir. Estamos, gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud. Estamos en el último capítulo del libro del Dr. Salomón Salam, El secreto de los amores difíciles, en su entrega número 17. Magnífico. Veamos a este joven de 18 años en el inicio de su vida de adulto. Dice, he aguantado 3 meses, ni más ni menos. Nos conocimos en el instituto y nuestra historia de amor prosiguió durante el primer año de biología y decidimos vivir juntos con el acuerdo de nuestros padres respectivos. Por lo pronto, hubo un cambio de programa y de actitud por su parte. Quería que me quedase con ella en casa todo el tiempo. Yo no aguanto la TV, prefiero salir y ver a la gente, a los colegas, tomar una copa, divertirme, vivir. Entonces, poco a poco sentí cómo crecía la rabia dentro de mí. Me aguantaba a menudo sin decir nada, aceptando su manera de ser. Empezamos a discutir por cualquier cosa. Yo bullía por dentro. Sin ser psicólogo, veía muy bien que existía una flagrante incompatibilidad de humores entre los dos. Al cabo de 3 meses, me marché, pues no quería llegar a las palabrotas, a los insultos u otras actuaciones más violentas. Más adelante supe que se había casado con un funcionario público. Por mi parte, yo sé que no hubiera podido ser. Me hace falta movimiento, libertad, cambios, experiencias, encontrarme con gente, viajar. Desde luego, la vida tranquila, programada y cómoda no se hizo para mí. Acaba simplemente de expresar sus fundamentales vitales, sus valores propios de su manera general de ser, incompatibles con los de su ex compañera, que ejercía sobre él cierto grado de castración. El mecanismo de la castración, a cucharaditas, es un poco más sutil, más fino. Esta herida afecta mucho más profundamente de lo que aparenta, aunque objetivamente haya sido inducida por un detalle relacionado. He notado su presencia más frecuentemente en ciertas personas, por lo general calificadas como muy susceptibles. Una observación sobre la manera de vestir, de comer, de comportarse, de hablar, unas pullas insidiosas, entre otras, irán induciendo por igual un sentimiento de desvalorización bastante pernicioso. A veces no es tan notable como la forma anterior, pero la persona siente algunas gotas de líquido castrador sobre su cabeza sin que esté verdaderamente mojada. Es la castración a cucharadas. Otras veces es imperceptible, pero bien presente, y es la castración a cucharaditas. No la percibimos en un primer momento. La cantidad de líquido castrador no es muy importante, solo algunas gotitas de vez en cuando. Las situaciones, las palabras, las observaciones, todas castradoras, pueden parecer anodinas en un primer momento. Aislada, cada castración no da pie para provocar un divorcio, pero al cabo de cierto tiempo puede medirse en meses o años. Dependiendo de cada uno, los pelos empiezan a impregnarse más y más. Volvemos a encontrar nuestros dos tipos de reacciones, interiorizada y exteriorizada, para las que vamos a ver algunos ejemplos. Reacción exteriorizada con la señora Charlotte. Es una mujer muy guapa, atractiva, carismática y, a primera vista, estupenda bajo todos los conceptos. El tipo de Wonder Woman, con fuerte personalidad masculina, que ha apostado más en la profesión que en la familia. Muy activa, atenta, atrae a unos amantes potenciales más bien femeninos, puede que en busca de una madre masculina. Y poco a poco, discretamente y subrepticiamente, estos últimos sufren sin darse cuenta de que esta castración
que es una castración a cucharaditas. Pero en cuanto rebose el vaso, una única solución se plantea: marcharse sin dejar rastro, para gran sorpresa de la compañera, quien inconscientemente, claro, pensaba tener el pájaro en la mano. Su problema es: no acabo de construir mi vida sentimental, todos se van de repente sin avisar y yo no sé por qué. El último fue a comprar unas cerillas y no ha vuelto. Reacción interiorizada por la señora Denise la sumisa. Robert critica con regularidad a su mujer, Denise, preferentemente delante de todo el mundo, de sus amigos y sobre todo de su familia. No es muy flagrante, pero una persona avisada se da cuenta de que enseguida de una pequeña humillación aquí, una ligera ofensa allá, cuando no una muy discreta desvalorización inesperada. A cada observación descortés y aparentemente anodina, ella sonríe y baja instintivamente la cabeza, como si se encontrara frente a una persona que la estuviera riñendo. Hace 32 años que esto dura. Resistentes. Reacción interiorizada del señor Clotaire, exteriorizada por un adulterio. Este señor acepta que su mujer no quiere ya hacer el amor. Después del nacimiento de sus hijos, la frecuencia de sus relaciones carnales disminuyó progresivamente, rubricando la actitud solapada de un incesto simbólico. Lo habían adivinado. Su mujer, consciente de la carencia sexual de su marido, se extraña de que no sea más exigente, como si se hubiese hecho a la situación, dice ella. Sospechando, decide investigar, lo que la lleva a la pista del adulterio. Y yo, que me creía que era él tan mono y tan respetuoso con su mujer, pues no, se lo pasa bien con una de sus colegas de ayuntamiento. No me lo puedo creer. Reacción interiorizada del señor Lagland, ruidosamente exteriorizada por una memorable pelea. El señor Lagland, psicólogo de profesión, presenta la característica de ser bastante femenino en su manera general de ser. Forma con su mujer Adeline la masculina, una pareja invertida, cierto, pero que funciona bastante bien en conjunto. Desde hace años, el caballero se aguanta con regularidad ante las observaciones faltas de cortesía de su mujer, particularmente cuando se encuentra ante su familia política. Su profesión le ayuda probablemente a resistir, pero una vez cada 3 o 4 años aproximadamente, vuelvo a poner los relojes a la hora correcta, como me comenta durante nuestra sola y única entrevista. Poner los relojes a la hora correcta para él consiste simplemente en romper toda la vajilla y gritar su rabia, demasiado tiempo retenida. En otros términos, mi límite superior se sobrepasa muy raramente, pero cuando ocurre, todo el mundo se entera. Y retomamos la marcha para 3 o 4 años de interiorización. Al final, cuando la pareja está en dificultades, el componente castrador franquea una especie de límite, despertando así el componente castrado de su entorpecimiento o de su indiferencia habitual. A menudo una importante puesta a punto se muestra imprescindible. Se centra en los fundamentales de cada uno y se lo imaginan. Es, por lo tanto, primordial instaurar un diálogo continuo, claro y honesto, dentro de un respeto mutuo. Resumen y conclusión del presente capítulo. Este capítulo evidencia otras posibilidades referentes a los orígenes eventuales de los amores difíciles, todas ellas en relación directa con nuestra vida actual, con nuestra historia desde nuestra niñez. La primera concierne a la historia amorosa actual, con sus incidentes o sus accidentes en recorridos tales como el incesto, los tocamientos, la violación real o simbólica, sin olvidar las escenas impactantes de la niñez o de la adolescencia. El estudio de la historia amorosa en general y la de las primeras experiencias pueden ser útiles para analizar un desorden amoroso. La segunda individualiza los duelos bloqueados, ya sean reales como el fallecimiento de un ser querido o simbólicos como el de una separación o un divorcio considerados difíciles.
En estos dos casos típicos, una señal toma el primer plano, la dificultad en invertir totalmente y serenamente la pulsión amorosa de una nueva relación. A veces nos encontramos más tarde con personas solas con dificultad para volver a encontrar a su alma gemela. Otras viven una o varias historias de ellas mismas que ellas mismas califican de insatisfactorias. Existe también un punto histórico preciso en el análisis de su historia amorosa. En un duelo real siempre se encuentra un antes y un después del drama. El comportamiento cambia repentinamente y, como es normal, la vida amorosa se ve muy afectada al principio. Un poquitico, ya quedó arreglado. Tenemos aquí un corazón roto sin esperanza de ponerlo en marcha de nuevo. En un duelo simbólico, aunque existan por igual un antes y un después, la reinversión puede afectarse mal que bien, pues el tiempo trabaja a menudo a favor, ayudado por una inhibición de las emociones más o menos acentuada. Sin embargo, persiste una especie de sentimiento de historia inacabada que impide a la persona invertirse por completo en una nueva historia. También aquí tenemos un corazón roto, pero con la esperanza de poder volver a ponerlo en marcha. En el duelo simbólico del primer amor debemos prestar mucha atención al que viene después de una separación o un divorcio. A menudo se trata de una nueva historia de amor razonado por despecho. Consecuentemente, se suele aconsejar un trabajo de duelo con el fin de poder volver a arrancar sobre mejores raíces. La tercera pone de relieve nuestros fundamentales individuales. Nuestra personalidad se construye a lo largo de nuestros primeros 7 años y se ve consolidado progresivamente hasta la edad adulta, gracias a nuestras numerosas experiencias positivas y negativas. Nuestro superego, esta especie de autocensura más o menos consciente, nos ayuda a vivir entre los demás, respetando las reglas que nos dictan tanto la ley social de los hombres como las de la familia de la que procedemos. Cuando estamos en edad de formar pareja, tenemos nuestra propia visión de la vida y de las cosas en todos los ámbitos: social, familiar, amistoso, religioso, político, filosófico, artístico, educación de los hijos, vida general en pareja, sexualidad. Nuestros fundamentales individuales se expresan por completo y, en consecuencia, se establece un límite de tolerancia para cada uno de nosotros con el fin de sentirnos respetados en nuestra propia individualidad. Por lo tanto, se ofrece a nuestro compañero no sobrepasarla, so pena del peligro que conlleva para la relación. A menudo se trata de una especie de falta de respeto, más o menos insidioso, progresivo, extendiéndose sobre meses o incluso años y raramente flagrante. Esta sucesión de faltas de respeto o castraciones puede llegar a dos reacciones extremas: interiorizada, donde la persona aguanta, o exterioriza, cuando la persona se despierta y actúa retomando su lugar en el seno de la pareja, con el peligro de crear un desorden obvio. En esta situación se impone el diálogo claro y respetuoso. Sería hora de pasar al último capítulo sobre los consejos y la terapéutica. Capítulo 8. Consejos y aspectos terapéuticos. Cada caso en particular, y antes de proponer unos juiciosos consejos o de poner las bases de un planteamiento terapéutico adaptado al caso, la experiencia de estos 30 años de práctica me ha permitido, entre otras cosas, poner por delante 3 primeras claves generales: la precisión del diagnóstico, la lógica general de la problemática y la noción de límite superior de tolerancia en la dinámica de la relación de pareja. La precisión del diagnóstico. Esta primera condición sine qua non apunta simplemente a evidenciar el o los orígenes precisos de un desorden amoroso. Intenta pues responder a estas preguntas fundamentales. ¿Qué hacemos juntos? ¿Cuáles son los cimientos de nuestra pareja, conscientes o inconscientes? ¿Bajo qué influencias nos hemos conocido y por qué? ¿Qué estamos reparando juntos? ¿Cuáles son las fidelidades o los intentos de reparación vinculados a nuestras historias familiares respectivas
y a las que estamos todavía vinculados sin saberlo? Qué buenas preguntas. Ahora, y gracias a todo este estudio, disponemos de varios reservorios conflictivos desbordándose por los mensajes inconscientes y perturbadores que deben ser evidenciados. Poseen la particularidad de dirigir la vida de los individuos con la ayuda del mecanismo de las fidelidades o de los intentos de reparación de su propia historia familiar. Además, aunque existan otros orígenes, los cuales no pueden ser desarrollados aquí, seguramente desconocidos en nuestros días, les propongo, sin embargo, una suerte de conducta a adaptar cuando se enfrenten a unos amores difíciles. Veamos las principales características de estos 7 reservorios. La transgeneracional. La novela familiar a lo largo de varias generaciones nos permite estudiar y localizar la dinámica amorosa de la familia. Nos encontramos con regularidad. 1. Unas reparaciones gracias al cónyuge y a los hijos con un niño de sustitución o un yaciente. Unas defunciones cuyo duelo está bloqueado todavía hoy y reparadas, y dentro de otras posibilidades por un encuentro amoroso. Unos incestos genealógicos. Y finalmente, unas memorias de amores difíciles. Todos estos puntos pueden evidenciarse analizando la dinámica familiar deducida del análisis del árbol genealógico, pudiendo estar afectados por uno o varios de estos puntos. Escuchen. El proyecto sentido gestacional, el periodo que se extiende durante varios años entre el momento del deseo de tener un hijo y el primer cumpleaños del mismo, incluso hasta el tercero en ciertos casos, nos informa sobre el estado emocional de la familia en general y sobre el de uno o los dos padres en particular, normalmente la madre. Aquí la sexualidad ocupa un lugar importante a la par que el adulterio, los hijos no reconocidos, los enlaces apañados, fracasados, al no querer el hijo que ya está en camino, una preferencia por un sexo determinado o unos duelos reales o simbólicos bloqueados. Iremos en busca también de un deseo particular de un hijo de apoyo, de un bastón para la vejez, de un mosquetero de la reina madre o de un niño medicamento, entre otros. Algunas veces el proyecto sentido gestacional se ve claramente enunciado. Otras tienen un fuerte contenido mental, pero resulta indecible por muchas razones. Es el secreto personal de uno de los padres. Este periodo se caracteriza por los procesos de identificación. En términos menos complejos, podríamos decir que, como resultado de numerosas experiencias en el seno de su familia, el niño elige a una persona en particular como referente para su vida futura. Se construyen de una manera varias parejas míticas infantiles posibles, de las que la más emblemática y más corriente sigue siendo la pareja hija-padre o hijo-madre. Pero no es una exclusiva, pues otras parejas más originales han podido también constituirse, hija-madre o hijo-padre, y sobre todo el más original, hija colateral o hijo colateral, siendo normalmente el colateral un hermano o una hermana o cualquier otra persona importante para el niño, tales como los abuelos o los tíos. Una vez correctamente identificado, este modelo posee unas características precisas que el niño consigna en su pliego de cargos de reconocimiento con la finalidad de localizarlo fácilmente más adelante. De este modo, a la edad adulta, el niño le atraerá cierta persona que será la representante de su binomio infantil. En otros casos buscará a su gemelo, su doble o su sí mismo verdadero. Hoy, y gracias a la psicología transgeneracional, podemos evidenciar fácilmente estos procesos de identificación con la ayuda de 3 elementos: los rasgos de unión, el estado civil de nacimiento, nombre, fecha de nacimiento y defunción, y la existencia de un incesto simbólico cuyo signo principal está representado por la disminución lenta y progresiva a lo largo de varios años de vida en común de la frecuencia de las relaciones sexuales. A veces las relaciones carnales y sexuales se interrumpen en el nacimiento del último hijo y las cosas siguen funcionando en todos los ámbitos menos en lo sexual. Consecuentemente,
Este signo clínico comportamental se vuelve un elemento muy importante para establecer un diagnóstico de amores difíciles de origen infantil. El síndrome de aniversario y los ciclos biológicos celulares memorizados. El síndrome de aniversario y los ciclos biológicos celulares memorizados dirigen nuestros pensamientos y nuestros actos. Se constituyen a partir de nuestro drama personal, privilegiando su aspecto temporal. Poseen además la particularidad de incorporarse a nuestro funcionamiento general en unas fechas precisas vinculadas a los dramas originales. La inversión amorosa, estructural o específica, total o parcial, representa una verdadera novedad en la aproximación a nuestro tema de estudio. Evidenciarla lo antes posible facilitará de forma importante el seguimiento terapéutico. Los amores biológicos difíciles, otra gran novedad, nos informan sobre nuestra manera general y arcaica de ser. Son posibles incidencias en el área de los amores. Predomina aquí el tema de nuestra parte masculina y femenina, que somos varón y hembra. Para finalizar, la vida contemporánea pone en primer plano la influencia de los duelos todavía bloqueados, reales o simbólicos, tales como el del primer gran amor, lo que luego impide una parte de reinversión afectiva en otra persona. Del mismo modo, los fundamentales de vida pueden empañar una relación de pareja. La dificultad de diagnóstico procede a menudo de una pluralidad de origen. Muchos casos dependen únicamente de un solo tema. En cambio, algunos complican seriamente el establecimiento del diagnóstico. Imagínense a una persona no deseada por parte de sus padres y cuyo sexo no se corresponde con el que se esperaba, por lo tanto ya invertida y cuyo funcionamiento biológico estará opuesto a su arquetipo básico con sus fundamentales de vida específicos, a la búsqueda de una compañera o de un compañero para formar pareja, hija colateral o hijo padre, y con varios mensajes procedentes de Proyecto Sentido o de lo transgeneracional. Encontrar una lógica general en esta problemática se convierte algunas veces en un ejercicio de estilo. Lado muy práctico. Ante un desorden amoroso, les propongo optar por la siguiente conducta. En primer lugar, ir en busca de un incesto simbólico. Este fenómeno posee ciertos signos clínicos muy precisos que se posicionan en primer lugar aún después de varios años de vida en común, sobre todo después de la llegada del último hijo, disminución de la libido, frigidez en la mujer o impotencia en el hombre, ambos instalándose progresivamente y sobre todo el enrarecimiento lento pero muy progresivo de las relaciones carnales y sexuales. La existencia de un incesto simbólico nos dirige hacia dos reservorios distintos, la niñez que estudia la psicología transgeneracional y el transgeneracional a la búsqueda de un incesto genealógico. 2. En el caso de ausencia de incesto simbólico, claro, abrir las puertas de la gran biblioteca de los amores difíciles. Algunas frases que han sido pronunciadas al principio de la consulta nos llevarán hacia uno u otro archivo. 3. Los siempre he sido así y los desde siempre nos orientan hacia el proyecto sentido gestacional y el transgeneracional. Buscar unas fidelidades familiares invisibles y unos intentos de reparación de dramas transgeneracionales de amores difíciles. 4. El análisis de la historia contemporánea puede destapar un duelo contemporáneo, real o simbólico, todavía bloqueado. En este caso preciso y en primer lugar, puesto que es el más simple y el más frecuente, buscar más bien un duelo simbólico, una separación o un divorcio. Casi siempre refiere al primer gran amor. Existe por igual un antes y un después del drama representado por el divorcio o la separación difícil de aceptar. Posee, por lo general, la particularidad siguiente. Aunque esté muy fuerte al principio, el sufrimiento engendrado se va progresivamente más o menos inhibido en el tiempo, pero la carga emocional inconsciente sigue subsistiendo. Por una parte, guía al individuo en unos nuevos intentos de encontrar el ser amado más o menos en vano, y por otra, le impide comprometerse plenamente en otra relación, ayudándose de un modo de excusas para justificar su elección. 5.
En el caso de un duelo real bloqueado, existe un antes y un después del drama, con cambio manifiesto de comportamiento. 6. Luego, en función de la dinámica de la exploración, varias carpetas pueden abrirse con el del síndrome de aniversario y los ciclos biológicos celulares memorizados, el de la inversión o el de nuestro funcionamiento biológico arcaico, con la puesta en evidencia de nuestro lado predominante, sea masculino o femenino. En este caso, el incesto simbólico prácticamente no se encuentra, como en el punto siguiente. 7. Finalmente, analizar la dinámica general de relación de la pareja, localizando los fundamentales individuales de cada uno de sus protagonistas. Al final, se perfila una proposición teórica, resumiendo toda la problemática en algunas frases. ¿Está usted buscando ahora y siempre a su padre, madre o hermano? ¿Está soportando los efectos de una fidelidad familiar invisible vinculada al drama siguiente? ¿Se encuentran seguramente invertidos por tal o cual razón? ¿Es usted una persona más bien masculina y está viviendo con una persona de la misma naturaleza? Aparentemente no tiene los miembros fundamentales de vida que los de su compañero, por ejemplo. Toda esta primera tentativa de diagnóstico lleva, por lo tanto, a una toma de conocimiento puramente intelectual, que, si no está acompañada, no tendrá ningún efecto terapéutico. Se necesita mucho para que el inconsciente quiera soltar algunos de los mensajes que está protegiendo desde hace mucho tiempo. ¿Qué opina? Cada vez que leo y preparo, pienso si estamos viviendo ese problema o alguno de estos, o si algún familiar está viviendo el problema. Conocemos a nuestros hermanos, nuestras hermanas, al papá, a la mamá. ¿Vamos a actuar? ¿Qué vamos a hacer? Yo lo único que sugiero es que ustedes sugieran a alguno de los miembros de su familia de que vean 2, 3 capítulos de este programa y tomen decisiones. Decisiones para la felicidad y la convivencia. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Jueves, será mañana. Entrega número 17 y final. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. En un momento de rabia, en un momento de frustración, de fracaso, invoquen, inviten al espíritu de sabiduría y cuéntenle. Y si encuentran que deben perdonar, perdonen, amen, olviden, agradezcan. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y olvídate. Y no se les olvide reír. Pero por nada, nada, no pierdan una ocasión para reír. Hasta mañana.